De nuevo quitarnos los lentes porque estorban. Bueno, el día de hoy amanecí súper, súper intensa. ¿Y a qué me refiero con súper intensa? Pues el tema que voy a mencionar, pues lo voy a tratar de mencionar pues con toda delicadeza y con todo respeto porque pues es un tema que a muchas personas asusta. A muchas personas les causa miedo, a muchas personas las incomoda. ¿Y exactamente qué tema es este? Pues es el tema de la muerte. Así, sin rodeos y sin miramientos. Pero no voy a hablar de la muerte solamente porque es algo que asusta a las personas y nos pone nerviosos, sino le quiero dar el giro que para mí tiene la muerte y cómo ha sido para mí este tema desde muy joven. Este tema siempre ha sido un tema importante para mí porque, a diferencia de muchas personas, yo hablé de este tema con mi padre en varias ocasiones, incluso con mi madre. ¿Por qué es importante hablar de la muerte? Porque a todos nos va a suceder y nos va a suceder de manera repentina, nos va a suceder de manera no planeada. Es algo que va mano a mano con la vida. Así como estás planeando tu vida y estás disfrutando cada momento de tu existencia, juntito va la muerte. Porque de nuevo es una situación que a todos nos va a pasar y hay una incógnita. No sabemos si nos vamos a enfermar, no vamos a saber si va a ser un accidente, no sabemos si va a ser prolongada. Pero ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque a su vez la muerte nos trae junto consigo algo muy positivo, que es, así como hablamos de la muerte, tenemos que hablar de la vida. Y a causa de que existe la muerte, es importante pensar en la vida. Van de la mano. ¿Por qué? Porque a la manera que yo veo la vida y la muerte, la vida es como si tuvieras una sola hoja de papel, con la que tienes que hacer algo. No hay plan, es tu propia decisión. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero hay una sola. Esa es para mí la manera que veo la vida y la muerte. Hay una sola hoja. Si la destruyes, si la rompes, si se pierde, hasta ahí quedó. Esa sería el equivalente para mí mentalmente de lo que es la muerte con la vida. No hay manera de saber. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ¿cuántas veces te ha dado miedo hacer lo que tú quieres hacer? Decir lo que tú quieres decir. Muchas. Lo hablo porque eso es lo que se nos enseña desde muy pequeños. Se nos enseña a pensar en los demás, en no quedar mal con los demás. Se nos enseña a que nuestros sentimientos y nuestras preferencias que queden después, porque es la manera educada de vivir, es la manera respetuosa. Piensa en los demás antes que pienses en ti mismo. Y si pensamos, no tiene realmente sentido vivir tu vida así, porque cuando una persona vive complaciendo constantemente a todo mundo y no hace lo que quiere realmente, al final de sus días, en esos segundos que te quede de vida entre la vida y la muerte,
te vas a arrepentir. Te vas a dar cuenta de tu mortalidad, que es inminente, que se acabó y que todo aquello que quisiste hacer no lo hiciste. Que expresar tus sentimientos hacia las personas importantes de tu vida, quizás perdiste la oportunidad para decirle a esa persona tus verdaderos sentimientos. Quizás perdiste la oportunidad de perseguir ese sueño que tenías, que ni siquiera te diste la oportunidad para perseguir ese sueño. Que por miedo lo dejaste de largo, dejaste que pasaran los años y no lo hiciste. Que te importó más el qué va a decir la gente. Que te pasaste la vida complaciendo a todos y diciendo que sí a muchas cosas que no querías hacer y sin embargo hiciste porque te sentiste presionado por amistades, por familia, por la misma sociedad. Por eso es que digo que es tan fácil hablar de esto, pero también tan difícil. Porque se necesita, en mi opinión, el pensamiento de la muerte para que pongas en contexto, para que pienses realmente que tu vida es una sola. No hay múltiples hojas de tu vida. Que, ay, no me gustó esta, creo que la estaba yo regando. Y pues, ay, en la siguiente. No, es una. Solamente una sola oportunidad tenemos de vivir la vida que queremos vivir. Por eso es que yo pienso que a los niños se les debería de enseñar desde muy pequeños a decir que no, debería de ser una prioridad. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas enseñando a esa criatura a que es importante tener en consideración los sentimientos de otras personas, pero es muy importante que tú también seas una persona importante para tu misma vida, que tú también te respetes y que tú también hagas las cosas que te hacen feliz. Que no sea la felicidad de otros la que rija completamente. Que también tengas muy presente tu felicidad. Y que si no quieres hacer algo, verdaderamente hay mucho poder en la palabra no. Yo misma, cada vez que digo que no a algo hoy en día, lo disfruto plenamente. Porque es tomar ese poder de decisión y es de cierta manera un ejercicio de valentía, porque tú dices, no quiero hacer esto, pero requiere valentía decirle a esas personas, a esa persona, no. Y a lo mejor te van a cuestionar, porque en la mayor parte de las ocasiones te van a retar. Te van a decir, bueno, es que te vas a perder de esto y te van a querer convencer, te van a insistir. Y tú tienes que ser firme si es que realmente no quieres hacer algo y no dejarte convencer. Porque de nuevo, ¿cuál es la importancia? La importancia es que tienes una sola vida. Y si te pasas toda tu vida complaciendo a todo mundo y poniéndote a ti en el último lugar, es como si fueras un concierto y dejaras que todo mundo pase adelante en la fila y tú dices, no, yo ahorita entro, pásele. Si él pásele, pues se te va a llenar el teatro, se te va a llenar la arena. Y tú vas a ver nada. A lo mejor ni llegas a entrar si dejas entrar a todo mundo y te quedas hasta atrás. Esa es la manera en que yo veo el aprender a decir que no. Y por eso hablo de la muerte, porque no es que hablemos de cosas que nos asustan. Es
hablar de la fragilidad de la existencia humana y de realmente vivir la vida que tú quieres vivir, tomar los riesgos que tú quieres tomar, perseguir los sueños que tú tengas. Creo que no se nos motiva lo suficiente a perseguir nuestros sueños. Se habla en la niñez de lo que son los sueños, de lo que son las aspiraciones, de lo que son las metas, pero creo que no se nos incentiva demasiado. Y es muy importante. ¿Y cómo mantienes la perspectiva? Pensando en que la vida no la tienes comprada. Esa frase como me gustaba mucho de mi madre. Nadie tiene la vida comprada. Cuando tú compras algo dices es mío. No me lo pueden quitar, ya es mío. La vida no. La vida, mi mamá también solía decir, la vida la tienes prestada. Porque ahorita la tienes, pero mañana quién sabe. Nadie sabe en qué momento se va a acabar. Y cosas tan sencillas, ya no nos vayamos, por eso este tema es tan amplio y tan vasto. Te puede hablar de la muerte, te puede ser inspiracional para vivir tu vida en el presente, para hacer tus sueños realidad, para perseguir las metas que tú te traces, pero también de manera concisa la muerte es importante. ¿Por qué? Porque si tú hablas de la vida y hablas de la muerte, tú puedes llegar a trazarte un plan, una idea, un bosquejo de lo que te gustaría hacer en caso de que te veas confrontado con esa situación. Esa fue una situación que entre mis padres, mi hermano, yo, siempre discutimos. Nunca nos dio miedo realmente no hablar. A mi madre le daba un poco de miedo, pero seguíamos hablando al respecto, seguíamos normalizando hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hasta puede ser un momento de quitar estrés. Cuando tú planeas, cuando tú dices, bueno, mamá, es que si tú te me enfermas y estás en esta situación postrada en una cama, ¿qué es lo que te gustaría que yo hiciera? Yo sé lo que yo quisiera hacer. A lo mejor yo quiero mantenerte en vida, aunque tú estés sufriendo, lo cual ocurre. Tú llevas al hospital a un paciente y muchas veces, pues, ellos toman su juramento de mantenerte con vida. Y quizás eso sea causa de un sufrimiento mayor para tu ser querido, pero si nunca se tomaron la molestia de preguntar, decir cuáles serían tus indicaciones, qué es lo que qué es lo que a ti te gustaría que yo hiciera. Porque muchas veces lo que uno quisiera hacer, a veces está influido, está absolutamente, tiene impacto en lo que uno piensa que la persona quisiera y a lo mejor puedes estar completamente equivocada. A lo mejor tú piensas que tu ser querido se aferra a la vida, no importa lo que sea, y quiere estar aquí y a lo mejor lo vas a mantener en un sufrimiento perpetuo por meses. También por eso es importante tener estas conversaciones, aunque den miedo, para que sepas. En el momento que ocurra, si llega a ocurrir, al menos ya tienes una idea de cómo es que tendrás que actuar. No te va a quitar lo doloroso de la situación, no te va a quitar lo incómodo de la situación, porque obviamente la muerte va a llevar dolor, pero al menos vas a estar preparado para la situación. Y esa fue una de las cosas que le agradezco muchísimo a mi padre, que desde muy joven teníamos conversaciones muy profundas. Salíamos a caminar con los perros y era 1 hora, 2 horas, que para mí fue lo mejor de mi vida con mi padre. Porque nos sentábamos después de estar caminando y platicando por horas, nos sentábamos a diseccionar problemas de la vida, cosas que, por ejemplo, yo llegué a hablar hasta del aborto, llegué a hablar de ya no estar aquí, llegué a hablar de violencia, qué es lo que haría en diversos escenarios, circunstancias.
no teníamos miedo de tocar diferentes temas. Y siento que eso para mí fue muy importante porque conforme fui viviendo, experimentando la vida, diferentes cosas fueron ocurriendo en mi vida, al menos ya había hablado al respecto. No me agarró, como dicen vulgarmente, no me agarró en curva. No me sorprendió, porque yo ya había tenido conversaciones profundas. Y yo considero es un privilegio inmenso que tuve un padre que le gustaba mucho la lectura y le gustaba mucho platicar, informarse, dialogar, y quería escuchar qué era lo que teníamos en la cabeza. Así que no es que quisiera este tema, no es que quisiera mencionar este tema de manera negativa o de manera que asuste. Quería hablar de este tema porque para mí, para cerrar, debes de tener presente la muerte para que sigas viviendo la vida que tú quieres vivir. Para que no se te olvide que no estás en esta vida ilimitadamente, que hay una fecha de caducidad, pero no la sabes. Y que por eso piensa muy bien en tus decisiones y no desperdicies esa hoja de vida que tienes. Sé feliz, trata de perseguir tus sueños, aprende a decir que no. Suena tan sencillo, pero te proporciona tanto gozo saber decir no y tener paz mental. Así que planea bien tu vida y que no te dé miedo hablar de la muerte. No debe de darnos miedo, al contrario, nos debe de inspirar a hacer un plan para nuestra vida.